Hola jóvenes, el propósito de este video es poder complementar el aprendizaje asociado a medir parámetros eléctricos en un circuito en corriente continua, ya sea serie o paralelo. Acá estoy frente a un circuito serie. Si deseo medir el valor de cada resistencia, enciendo el tester, parámetro resistencia, lo voy a colocar en el parámetro más bajo, 200 ohm. Mido y me doy cuenta que esta resistencia tiene un valor de 97,9. Ahora, por el código de colores, su valor es 100. 97,9 es por su tolerancia. La segunda resistencia, veo que no me arroja un valor. ¿Por qué? Porque superé la escala del instrumento. Entonces lo cambio de escala. Me dice que son 267. Por código de colores son 270. Lo voy a hacer con la tercera resistencia. 384, por el código de colores es 390. Si quiero medir resistencia total, estoy frente a un circuito serie, en los extremos, y la resistencia total para este caso sería 747 ohms. Ahora voy a conectar la fuente. Acá tengo positivo de la fuente, negativo de la fuente. Hago coincidir la alimentación con la barra metálica que está interna al protoboard y que me une mi alimentación con el extremo de la resistencia, y lo mismo en la parte superior. Ahí está energizado el circuito. Enciendo la fuente con 10 volts en este caso, y voy a medir las caídas de tensión en cada resistencia. Me voy al parámetro de voltaje en continua. Como la fuente es de 10 volts, lo voy a dejar en la escala de 20 volts y mido. La caída de tensión en la primera resistencia es de 1,31 volts. En la segunda resistencia es 3,59 volts. Y en la tercera resistencia es de 5,19 volts. Es importante que cuando usted haga la conexión de los chicotes del instrumento pueda tocar con fuerza las partes metálicas, ¿verdad? Donde puedo obtener una conexión eléctrica, en este caso las patitas metálicas de la resistencia, ¿ya? Con fuerza. 1,32, 3,59, 5,19. Si quiero medir la tensión de la fuente o la tensión total del circuito en los extremos, ahí están los 10 volts que me está entregando en este momento la fuente. ¿Ya? Ahí están los 10 volts de la fuente. Ahora voy a medir la corriente total del circuito. Voy a apagar la fuente. Lo cambio a parámetro corriente en amperes, corriente continua, y lo voy a dejar en la escala de los 200 mili. ¿Ya? Desconozco cuál es la corriente. ¿Qué voy a hacer? Voy a abrir el circuito. ¿Ya? Entonces ahora abrí el circuito, ya no hay flujo de corriente. Lo voy a colocar en esta posición con el único objetivo de facilitar la medición para que no se mueva. Entonces, entre ese punto y cierro el circuito, ¿verdad? El extremo de la resistencia, y me dice que la corriente en este caso son de 13,4 miliamperes. ¿Ya? Voy a nuevamente cerrar el circuito, y yo podría haber medido también la corriente en este punto. ¿Ya? Entre ese punto y el extremo de la resistencia, 13,4 miliamperes. Recuerden que la corriente es la misma en un circuito serie. ¿Bien? Y ahí estamos con la medición de la corriente total y las caídas de tensión en un circuito serie. Rápidamente voy a hacer la conexión de un circuito paralelo, ¿ya? Para poder medir también los parámetros que están presentes en un circuito paralelo. La primera resistencia, segunda,
tercera. Todas van conectadas a esta barra metálica interna que hay entre la parte interna del protoboard. ¿Ya? Lo mismo lo voy a conectar en la parte superior. Recuerden que en el centro del protoboard hay una barra metálica que une los 5 orificios. Y de esa manera estoy conectando la barra superior horizontal con esta barra vertical y finalmente se une con la resistencia. Ahí tengo el circuito paralelo, ¿ya? Entonces este es un extremo y acá tengo el otro extremo. Vamos a medir la resistencia total. Lo voy a colocar en la escala de los 2000 ohms. Yo puedo medir perfectamente los extremos de cualquier resistencia. Me dice que son 61 ohms. Si mido la siguiente me va a dar el mismo valor porque están conectadas en paralelo, ¿verdad? Entonces lo que estoy midiendo acá es la unión de las tres en paralelo, ¿verdad? 61 ohms. No como en serie, que cuando la puse en los extremos, las puntas de prueba era para medir la resistencia parcial, la de cada una de las resistencias. Entonces acá estoy midiendo resistencia total, 61 ohms. Voy a medir ahora la corriente total. Voy a conectar para eso la fuente. Entre ese punto y este punto, ahí estoy energizando el circuito. Bien. Enciendo la fuente, ahora está energizado el circuito. Y yo podría medir voltaje acá, pero como está en paralelo, el voltaje en este punto va a ser los 10 volts de la fuente, 10 volts de la fuente, 10 volts de la fuente, ¿verdad? Porque están en paralelo, ¿ya? Me interesa medir la corriente total. Lo voy a colocar en la escala de los 20 mili. Abrimos el circuito. Lo mismo esta punta, para no medirla aquí en el aire, la voy a conectar en ese punto. De hecho, lo voy a medir en este lado de acá, que va a ser mucho más conveniente por la patita metálica de la resistencia. Ahí está. Abrí el circuito y cierro con el instrumento que tiene que estar configurado como amperímetro, es decir, estar midiendo corriente acá en amperes, entre ese punto y ese punto. Y me dice que son 163, 164, bueno, 165 miliamperes. Bien, yo podría haber medido en el otro extremo y da exactamente lo mismo. Voy a medir en este extremo de acá, entre ese punto y acá una parte metálica. Como no tengo parte metálica, puedo hacerlo directamente en la resistencia. 164, bien, 164, 164. ¿Por qué? Porque estas tres resistencias están unidas en la parte superior con esta barra metálica interna del protoboard. Corriente total. Y las corrientes parciales, tengo que levantar, mire, voy a levantar esto. Levanto la corriente que pasa por esta resistencia entre ese punto y acá tengo una parte metálica. 37,9 miliamperes. Esa es la corriente que pasa por la última resistencia. Ahora voy a levantar este cable y voy a medir la corriente que pasa por esta resistencia entre ese punto y esta parte metálica. 104 miliamperes. Bien, cierro acá también y voy a medir la corriente en la primera resistencia. Levanto, ¿verdad?, entre ese punto y ese punto, 26,2 miliamperes. Y de esa manera he medido las corrientes parciales del circuito. Espero que esto les sirva para prepararse para la evaluación de mediciones de parámetros eléctricos en circuitos en corriente continua, tanto serie como paralelo.